Mi exprometido se escapó para casarse con la mujer de sus sueños y rompió conmigo por mensaje de texto, solo una semana antes de nuestra boda. 3 años después aparece queriéndome recuperar, pero ahora estoy casada con alguien que él conoce. Tengo 33 años, estoy casada ahora, pero esta historia no trata sobre mi matrimonio, sino sobre el hombre que casi arruinó mi vida. Vamos a llamarlo Jorge. Estuve con Jorge durante 4 años y comprometida por 2. Era el tipo de hombre que todos decían que tenía suerte de tener, guapo, encantador, siempre sabía qué decir en una habitación llena de gente. La cuestión es que todos veían la superficie, nadie veía las grietas a las que yo era demasiado ciega para prestar atención. Pensaba que lo amaba, de hecho, si lo amaba, o al menos amaba a quien creía que era. Íbamos a casarnos, teníamos la fecha fijada, el lugar reservado, las invitaciones enviadas. Y, luego, una semana antes de la boda, recibí un mensaje de texto. No una llamada, ni siquiera una conversación cara a cara, solo un mensaje de texto. No puedo hacer esto más. Estoy enamorado de otra persona. Espero que lo entiendas. Recuerdo que me quedé mirando el teléfono, pensando que tenía que haber algo más, que no había manera de que terminara nuestra relación y la boda a través de un maldito mensaje de texto, ¿verdad? Pero no, eso fue todo. 4 años juntos reducidos a un par de frases. No respondí, no podía. ¿Qué se supone que dices a eso? En su lugar, me quedé sentada allí, sintiendo como si mi cerebro se cortocircuitara. No podía procesarlo. Pasé los siguientes días en una especie de neblina extraña. La gente seguía preguntándome sobre la boda y yo ni siquiera podía formular palabras. Mi madre me llamaba sin parar, pero la ignoraba, no podía hablar del tema, no podía enfrentarlo. Y entonces me enteré de con quién me había dejado, Rocío, mi mejor amiga. La tipa que había invitado a nuestra casa docenas de veces. Habíamos salido juntos, reído, hablado de la vida, y todo ese tiempo, a mis espaldas, estaba conquistando a Jorge. Me enteré a través de otro amigo que pensó que debía saberlo después de la ruptura. Eso me rompió de una manera que nunca creí posible, saber que mientras yo planeaba un futuro, él estaba planeando el suyo con ella. Sentí como si me hubieran desgarrado por dentro. Unos días después del mensaje, Jorge intentó llamarme, me dejó mensajes de voz llenos de disculpas, diciendo que no quería hacerme daño, pero que tenía que seguir su corazón y esperaba que lo entendiera. ¿Entender? ¿Entender qué exactamente? ¿Que yo no era más que una parada en su camino hacia la vida de fantasía que quería con otro hombre? Lo bloqueé después de eso, no necesitaba escuchar más sus mentiras. Durante meses no sabía quién era. Apenas comía, no podía dormir. Mis amigos intentaron sacarme, hacerme seguir adelante, pero no podía superar la traición. Cada vez que entraba en algún lugar, sentía que todos me miraban, susurraban, juzgaban. Me encontraba con personas que aún no sabían y me preguntaban, ¿cómo van los preparativos de la boda? Y yo tenía que explicar una y otra vez que no, que él se había ido, que yo era solo otra mujer a la que jugaron. Sin embargo, con el tiempo empecé a sanar. El tiempo pasó como siempre lo hace. Luego, unos 2 años después, conocí a Miguel. Era diferente, sin drama, sin juegos. Era el tipo de persona con la que podías sentarte en silencio y aún sentirte comprendida. Empezamos con calma, solo saliendo, sin presiones. Yo estaba cautelosa, lastimada por lo que pasó con Jorge, pero Miguel no era así. No era pretencioso ni manipulador, no necesitaba ser el centro de atención todo el tiempo, simplemente era estable y real. Después de 2 años de noviazgo, me propuso matrimonio. No fue una propuesta exagerada, solo nosotros en casa comiendo comida para llevar. Dije que sí, y finalmente sentí que mi vida estaba de vuelta en su camino. Nos casamos 1 año después. Fue una ceremonia pequeña, íntima, y lo más importante, se sintió bien. Pero entonces, Jorge apareció. No había sabido nada de él en años, ni una palabra. Supuse que estaba viviendo la vida que eligió con Rocío, y yo estaba feliz de dejar todo eso en el pasado. Pero un día, de repente, estaba en mi entrada lavando el auto, y un carro se detuvo. Al principio no lo reconocí, pero luego salió él. Se veía exactamente igual, perfectamente arreglado como siempre, pero había algo extraño, parecía desesperado, lo podía ver en sus ojos incluso antes de que abriera la boca. Necesito hablar contigo, dijo, de pie allí, como si tuviera todo el derecho de simplemente regresar a mi vida. ¿Qué demonios quieres?, pregunté, con la voz más afilada de lo que esperaba. Él se estremeció, pero mantuvo la compostura. ¿Podemos sentarnos? Por favor,
cometí un error. Lo miré, intentando descifrar si hablaba en serio. ¿Un error? ¿De qué estás hablando? No debí haberte dejado. Tomé la peor decisión de mi vida, dijo, con la voz quebrada, como si estuviera al borde de las lágrimas. Rocío no era quien pensaba que era. Me engañó, me mintió. He estado pensando en ti, en nosotros, y ahora me doy cuenta de que cometí un error enorme. No pude evitarlo. Solté una risa fría y amarga, que venía de un lugar que pensé que había enterrado. Cometiste un error, repetí, negando con la cabeza. Me dejaste con un mensaje de texto por ella, y ahora que no funcionó, ¿crees que puedes simplemente regresar como si nada hubiera pasado? Él parpadeó, como si no entendiera por qué no estaba encantada de verlo. No sabía lo que quería entonces, estaba confundido. Confundido, solté con enojo. ¿Estabas confundido mientras te acostabas con mi mejor amiga a mis espaldas? Su rostro palideció, pero no se detuvo. Estoy intentando arreglar las cosas. Aún te amo. ¿Estás fuera de tu mente? No podía creer las palabras que salían de su boca. Estoy casada ahora. He seguido adelante. No tienes derecho a regresar y arruinar todo solo porque tu vida no salió como querías. Se acercó, con los ojos muy abiertos. Pero no lo amas como me amabas a mí. No puedes. Tuvimos algo especial, algo real. Sé que aún lo sientes. Estaba tan enfadada que ni siquiera podía pensar con claridad. Necesitas irte ahora. Él no se movió. No me iré hasta que hablemos de esto. No hay nada de qué hablar, dije entre dientes. Estoy harta de ti. Estuve harta en el momento en que te fuiste. Vete a casa, Jorge, no eres bienvenido aquí. Por un momento pensé que podría realmente golpearme. Su rostro se torció en una mueca fea y escupió. Vas a arrepentirte de esto. Te vas a arrepentir de haber elegido a él sobre mí. Retrocedí, sosteniendo la puerta abierta. Sal de aquí antes de que llame a la policía. Él se fue furioso, subió a su auto y aceleró. Me quedé allí un minuto, tratando de calmarme, con las manos temblando por la adrenalina. Pensé que eso sería el final, pero luego, unos días después, Miguel me dijo que Jorge la había llamado. Me dijo que cometiste un error al casarte conmigo. Su rostro se veía calmado, pero sus manos temblaban, que yo no era con quien debías estar. No podía creerlo. ¿Te llamó? ¿Qué demonios dijo? Miguel me mostró los mensajes. Jorge había estado intentando meterse en su cabeza, diciéndole todo tipo de cosas, como que yo solo estaba con él porque estaba destrozada, que no la amaba de la misma manera en que lo amé a él. Eso fue el colmo. Fui a la policía al día siguiente y solicité una orden de restricción. No fue difícil, con toda la evidencia, los mensajes de texto, los mensajes de voz, su aparición en mi casa. Todo el asunto me hizo sentir enferma, como si intentara destrozar la vida que había construido después de él. Jorge no se lo tomó bien. Volvió a aparecer en mi casa una semana después, gritando en la entrada, diciéndome que no había terminado conmigo. La policía vino y lo arrestaron por violar la orden de restricción. Pasó una noche en la cárcel, y esa fue la última vez que lo vi. Desde entonces, ha estado tranquilo. Miguel y yo estamos bien, incluso más fuertes después de todo. Pero hay una parte de mí que sigue enojada, no solo con Jorge, sino conmigo misma, por haberle permitido tener tanto control sobre mi vida. Así que sí, esa es mi historia. La gente puede ser egoísta y, a veces, les toma años mostrar sus verdaderos colores, pero cuando lo hacen, tienes que proteger lo que importa. Yo lo hice, y no miro atrás. No te olvides de seguirme y activar la campanita para más historias como esta.